a ver, un presupuesto que plantea un escenario calamitoso. Y además proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído la participación público-privada, entre otros puntos. Pero para poder profundizar lo que es este proyecto de presupuesto, está en línea el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Axel Kicillof. Axel Kicillof, buen día. Gretel y Federico te saludan. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, diputado, la verdad que es un proyecto de presupuesto que al verlo asusta, sabiendo que van a empezar a tocar y gastar fondos del ANSES, bajar el incentivo docente, hablan de la caída en las partidas para obra pública. ¿Qué mirada tiene usted frente a este proyecto? Mira, en general los presupuestos, y este también, suelen tener, y es lógico que lo tengan, una mirada más bien optimista. Es decir, vendría a ser el mejor escenario que espera un gobierno para el año siguiente. Después puede salir o no. Así que lo más preocupante es que, sabiendo esto, los números que exhibe el presupuesto, sabiendo que son optimistas o lo mejor que el gobierno puede mostrar, la verdad que si ese es el mejor escenario, los escenarios malos que se nos aparecen, y que en realidad es lo que está comentando y analizando casi todo el sector privado y casi todas las consultoras, son muchísimo peores que lo que dice el presupuesto, que es realmente muy malo. Esto determinaría que en los 4 años de Cambiemos, según el propio gobierno, 3 van a ser de caída del producto. Vamos a tener una inflación primer año de 40, segundo año de 27, este año de 45 probablemente, o 42, y el año que viene una inflación que el presupuesto prevé en 23 puntos, muy optimista, nadie habla de menos de 25 puntos. Es decir que todas las promesas que había hecho en las elecciones se vinieron abajo, pero con algunos agravantes en este presupuesto, que son los que vos planteabas. Este es un presupuesto de un fuertísimo ajuste. El gobierno decidió acelerar el proceso de reducción del gasto, a punto tal de que este año, para el año que viene, ya está planteando una caída del gasto de 3 puntos del PBI aproximadamente, que es un montonazo, en las partidas que vos decías, pero también ciencia y tecnología, partidas sociales, jubilaciones, obra pública. Es decir, el Estado se está retirando masivamente de las áreas donde más se lo necesita, porque no hay otro que el propio Estado. Y después algunos datos de color, como para que la gente entienda que hay veces que los presupuestos, yo mismo cuando presentaba el presupuesto me decían, bueno, esto me parece que no se te va a cumplir. Pero por ejemplo el presupuesto que nos trajeron dice que a fin de este año, o sea en diciembre de este año, el dólar va a estar a 38. Se ve que lo hicieron un poco antes de que el dólar se fuera a 40, ya se estabilizara en 40,40. Es muy raro, un presupuesto que prevé que el dólar va a caer este año y que el año que viene va a estar a 40,10 más o menos. Ahora, ¿es posible que hablen de porque ayer escuchándolo a Duhovne parecería que para el año que viene van a tener una inflación controlada, porque hablan ya de un valor porcentual, dijeron que en el 2019 va a ser del 23%. Ahora, cuando uno empieza a ver las modificaciones, por ejemplo, esta modificación que hacen dentro del proyecto en cuanto a la deuda pública, que lo que dice la actual es que el Poder Ejecutivo puede reestructurar la deuda pública sin pasar por el Congreso, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Ahora, lo que quieren modificar es que ya no se exija que la renegociación implica un mejoramiento. Entonces, ¿podemos hablar de una inflación del 23% sabiendo que si este proyecto se aprueba van a poder manejar la deuda pública a gusto y poder del gobierno actual? Mira, sería muy raro. Este presupuesto, yo quiero recordar que es presentado en un año, en 2018, ahora, donde hay un presupuesto vigente del gobierno. El presupuesto aprobado el año pasado para este año hablaba de una inflación de 10%. 10%. Yo cuando como diputado trajeron ese presupuesto le dije, esto ya no es optimismo, esto es ciencia ficción, 10%. Bueno, aprobado el presupuesto a los 2-3 días,
fue esa conferencia de prensa donde dijeron que el presupuesto que la inflación de este año iba a ser 15%. Después, cuando en abril fueron al FMI, dijeron que la inflación iba a ser del 27%. Y ahora el presupuesto actual plantea una inflación de nuevo mentirosa del 38%, porque todo el mundo ya habla del 40 o 45, si no sigue la devaluación. Es decir, que para que entienda todo el mundo la cuestión de lo que el gobierno planea hacer, que es el presupuesto, es un gran recorte, un gran ajuste a las partidas más vinculadas con las funciones del Estado: salud, educación, ciencia y tecnología, los salarios públicos, la infraestructura. Bueno, todo lo que había dicho que iba a hacer, dice que no lo va a hacer, y lo que había prometido se revela como una mentira y que va a ser lo contrario, porque este gobierno llegó diciendo que iba a subir las jubilaciones, que iba a mejorar el empleo. Bueno, todo al revés. Ya para el año que viene planea hacer otra cosa. Se ve que está tratando exclusivamente no de cumplir con los votantes. Yo no he sido votante del PRO, pero por lo menos debería, a los que le creyeron, darle alguna respuesta de qué pasa, porque al principio empezó que la pesada herencia, ahora ya no habla más de la pesada herencia, ahora habla de los problemas en Brasil. Claro, pues pasaron casi 3 años, problemas en Brasil, en Turquía, los cambios de la tasa de interés de Estados Unidos, la guerra comercial entre las grandes potencias. Bueno, todas excusas que la verdad que parecerían ser insuficientes, porque lo que están dando mal, que es lo de fondo, y voy al artículo un artículo que sobre la deuda que vos mencionás, que es gravísimo, pero ahora voy a eso. Lo que quiero decir es que el gobierno lo que tiene es un grave problema de política económica. Tiene una política económica que favorece a determinados sectores y empobrece a otros, particularmente a lo que ha sido su base electoral, que es a los sectores medios. Este es un gobierno anticlase media, porque vos fíjate que para los sectores populares, aunque insuficiente y devaluada, tiene la política de la UH, tiene la política de diferentes prestaciones, pero para los sectores medios, que le sube el pan, la luz, la obra social, el changuito del supermercado, que le sube el colegio de los nenes, que le sube todo, no tiene ninguna política, y lo que está prometiendo el año que viene es que le va a ir a todos peor. Lo que omite el presupuesto es decir que hay algunos sectores que se están favoreciendo un montón. No es que Argentina se está empobreciendo parejo, sino que son los sectores medios, los sectores populares los que están sufriendo, los jubilados, los maestros, los empleados públicos. Está gobernando para otros. ¿Y para quién gobierna? Y ahí lo dice en ese artículo: para el sector financiero está gobernando para los grandes exportadores, y está gobernando también para el sector energético, a los que le da los tarifazos y no le pide nada a cambio. Entonces, esta situación se ve consolidada con un artículo que realmente es muy novedoso, porque es un escándalo, donde el gobierno dice que puede entrar a un canje de deuda, o sea, cambiar los títulos de deuda cuando quiere, sin mejorar las condiciones de los títulos de deuda. Es decir, que el gobierno, después de decir el déficit cero, anunciar el blindaje con el FMI, ahora está anunciando el megacanje, porque lo que está diciendo: yo voy a poder cambiar todos los títulos de deuda a las condiciones que quiera, empeorando la deuda. Y eso yo creo que lo hacen porque buena parte de los funcionarios del gobierno actual, para empezar, Sturzenegger, al que hayan echado, llegó procesado por hacer lo mismo en el megacanje. En el megacanje hicieron esto de cambiar. Es como que uno le debe plata a otra persona, le decís a tu contador: arreglámelo, y cuando va a arreglarlo vuelve y le debes más plata que antes. Esto estaría haciendo el Poder Ejecutivo, habilitado por este artículo, que es permitirle hacer cualquier enjuague de la deuda externa, justamente ahora, sí, a señores y funcionarios que son también parte integrante del sector especulativo, que vienen de todos los bancos que le habían prestado siempre a la Argentina: JP Morgan, Deutsche Bank, los bancos especulativos. Bueno, por eso pasaron todos los funcionarios actuales, y pareciera que están trabajando todavía para sus antiguos patrones. O veremos cuando termine el gobierno. Yo estoy dispuesto a decir que seguro que vuelven a trabajar ahí, porque los han favorecido tanto que bueno, que la deuda externa que han contraído es enorme, inmensa.
Estamos en comunicación con el diputado nacional por Unidad Ciudadana, Axel Kicillof. Axel, a propósito de todo esto que describí, digamos, ¿cómo articula esto que se ha conocido en función de declaraciones de un funcionario estadounidense y que ningún integrante del gobierno nacional ha desmentido con vehemencia, que es la posibilidad de atar el valor del peso al valor del dólar, digamos, en un contexto de endeudamiento creciente? De hecho, digamos, la partida para justamente pago de intereses de deuda es la única que muestra un incremento significativo, alrededor del 50%, lo que es obviamente un porcentaje gigantesco, y en función justamente de todo esto, ¿no?, de un esquema de favorecimiento de la especulación financiera. ¿Qué significaría si efectivamente se avanza en un esquema de atadura o del valor del peso al dólar, en una suerte, digamos, de esquema de convertibilidad, cuando no de dolarización, como plantean algunas posturas todavía un poco más intrépidas? Sí, mira, la verdad que siempre aquí en la Argentina, cuando gobierna un grupo, porque ya no sé si es un movimiento político, pero un grupo con esta orientación, con una orientación tan claramente neoliberal, empiezan a escucharse estas voces que plantean una pérdida de soberanía. Es casi, perder la moneda es parecido a que te saquen la bandera de alguna manera, porque es un elemento de soberanía y además es un elemento de política económica. Es la verdad una decisión de subordinación tan grande, como ocurrió en los 90, moderadamente, comparado con el proyecto extremo de erradicar nuestra moneda y reemplazarla con el dólar. Imagínate en Argentina con los problemas que tenemos estructurales para tener suficiencia de dólares, si esa fuera nuestra moneda. Estaríamos condenados a tener que depender de países extranjeros para tomar nuestras decisiones. Yo sé que hay sectores que no tienen demasiado apego por lo nacional o por nuestras capacidades, pero bueno, ya es una entrega demasiado grande. Y nos llamó muchísimo la atención que un funcionario actual del gobierno de Trump, es el director de su Consejo Económico Nacional, o sea, ha sido designado por Trump y es funcionario, dijera de la cadena Fox, o sea, para millones de televidentes internacionales que estaban pensando ellos y estudiando ellos en Estados Unidos cómo arreglar los problemas de Argentina, y se les había ocurrido la brillante idea de que tuviéramos la convertibilidad. Entonces te digo, cuando uno dice, ¿viste esa canción Veo al futuro repetir el pasado? Sí. Bueno, están hablando de déficit cero, ya lo plantearon en este presupuesto, el blindaje del FMI, ahora estas cuestiones que tienen que ver con un canje muy grande de bonos y volver a la convertibilidad. Uno dice, ¿qué parte de la historia argentina se perdió el presidente Macri, la gobernadora Vidal? Que la gobernadora Vidal merece un párrafo, porque siempre que se discuten estos temas, que son tan dolorosos, tan difíciles, tan desastrosos, la gobernadora desaparece del mapa, ¿no? Y lo hace para esconderse cuando su gobierno, al que le trajo todos los votos de la provincia de Buenos Aires, está planteando cosas pésimas para los argentinos, para los comerciantes, para los profesionales, para los estudiantes universitarios, para los sectores medios a los que tanto le prometieron. Bueno, Vidal no le cumple nada y lo único que hace es defender a Macri de los bonaerenses en lugar de los bonaerenses de Macri, porque estas políticas nadie puede decirme, porque hay obviamente visiones distintas en economía, visiones ideológicas distintas. Nadie me va a decir que a la República Argentina le va a venir bien tener convertibilidad, megacanje, blindaje y déficit cero, porque el que me diga estas cosas, la verdad que no vivió lo que vivimos en 2001, se lo olvidó todo. Así que ahí hay un párrafo especial para la gobernadora Vidal, siempre ausente en estas cosas, siempre cómplice y el brazo ejecutor de las políticas de Macri, porque el ajuste lo van a tener que hacer las provincias. Y Vidal es pionera en esto, porque ya ha cerrado escuelas, no abre los hospitales, iban a construir 3.000 jardines de infantes, no hacen ninguno y cierran escuelas que ya hay. La provincia de Buenos Aires es víctima de las políticas de Macri. Y todo esto, Axel, y finalmente, al menos por mi parte, se da en un contexto político de
bueno, persecución, hostigamiento, estigmatización de distintos sectores, gremiales, dirigentes sociales. Bueno, todavía la tenemos a Milagro presa y parece que eso tristemente va para largo, con torturas a docentes. Y ayer un episodio más que articula con todo esto, que es el procesamiento, digamos, más cantado de la historia y más anticipado por los medios hegemónicos de comunicación, que es el de Cristina en el marco de la llamada causa de los cuadernos. ¿Qué nos puede decir de esa situación? No, que lamentablemente estamos viviendo una etapa, una época que pensamos que ya estaba superada, que ya estaba pasada, que era un mal recuerdo, que todo el que se le opone al gobierno de Macri está en riesgo su seguridad y está en riesgo hasta su libertad, por el solo hecho de oponerse. Porque lo hemos visto, obviamente, el ensañamiento con Cristina es porque, a pesar de todas las campañas, a pesar de todas los inventos, a pesar de todos los juicios que juzgan una y otra vez la misma cosa, nunca comprueban nada, a pesar de las payasadas y el circo mediático que han montado con unos cuadernos que al final ni siquiera existen porque hay unas fotocopias y el tipo más memorioso del mundo se olvidó que quemó la evidencia. Entonces tenemos estas cosas que son una chantada absoluta, pero lo cierto es que una misma persona, un mismo dirigente, cuando no lo critica a Macri, o incluso cuando lo elogia y lo ayuda, es inocente, aun si hay pruebas en su contra muy claras. Ahora, ni hablar de los funcionarios, los familiares de Macri. Ahora, si por el contrario se empieza a oponer, el día que se empieza a oponer, le allanan el sindicato, le encuentran 1000 causas y lo quieren meter preso. O sea que acá si te opones a Macri, es seguro que te van a querer meter preso. Seas dirigente gremial, seas dirigente docente, seas dirigente barrial o seas político opositor. Así que la verdad que es una Argentina de persecución política, esa es la verdad. Y también es muy doloroso que utilicen lo que necesitamos que ande perfectamente bien, sobre todo en una situación como esta, que es el sistema judicial, que lo utilicen como una herramienta de hostigamiento y de censura y de intentar que no aparezca nadie que se le pueda plantar al gobierno de Macri y Vidal. Así que no, lamentable, una situación lamentable. Yo todavía no pude porque es extensísimo leer todo el fallo. He visto fragmentos y he escuchado a varios de los protagonistas, incluso muchos que no lo son o que no son, digamos, afectos o afines a nuestra ideología, a nuestro partido o a nuestro gobierno, pero nadie puede defender este fallo Bonadío, como no puede defender ninguno de los anteriores. Yo mismo estoy acusado y elevado a juicio oral, o sea, ya en la instrucción Bonadío dictaminó que nos puede acusar que somos culpables por el caso Dólar Futuro, que es un caso que está entrando al libro Guinness de los récords también, porque la verdad que es el único país del mundo donde juzgan a funcionarios por sostener el valor de la moneda, como era el caso de Dólar Futuro, y a los que devalúan y se enriquecen con eso, los premian. Entonces, es el mundo al revés, el reino del revés. Y yo creo que bueno, que hay que tomar nota de estas cosas, no hay que dejarse guiar por la angustia y la desazón y la tristeza que genera que se estén llevando adelante estas políticas económicas al mismo tiempo que se está llevando una persecución judicial adelante para callar a todas las voces que lo denuncian. Pero mi mensaje sería que hay que mantenerse fuertes, que hay que mantenerse unidos, que hay que estar organizados y dispuestos a dar pelea contra políticas que están perjudicando a sectores que realmente están en una situación muy comprometida. Y digo que no hay que quedarse quietos con esto, porque hay muchos ejemplos de luchas que se han dado, como fue la lucha de los docentes, que ni tenían paritarias los docentes universitarios, hubo un montón de días sin clase en la universidad, y bueno, tuvieron que dar un aumento, ponerle una cláusula de revisión. Es decir, que cuando la resistencia, cuando la organización es muy intensa, el gobierno no tiene otra que responder, así que vamos a seguir acompañando esa vía que es la única que el gobierno entiende.
Diputado, le agradecemos la comunicación y más temprano que tarde nos vamos a volver a comunicar porque este proyecto de presupuesto verdaderamente va a dar que hablar. Listo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahí la palabra del diputado nacional Axel Kicillof. Periodismo en libertad, en Radio Urbana.